Bueno, pues entonces vamos a ver por qué nos duele el cuerpo después de haber hecho ejercicio. Tal vez tiene que ver con, pues sí, cómo funcionamos, cómo respiramos y cómo procesamos, digamos, esa energía o dejamos de procesarla. Entonces, ¿tú sabes algo sobre la respiración? No sé muy poco, inclusive ayer que estaba haciendo los ejercicios, porque también me piden evidencia, entonces tengo que hacer un video. Obviamente, según el profesor, los requisitos eran grabar también los 10 segundos de descanso, pero le pedí ayuda a mi hermana y me dijo, no, ¿para qué grabas los 10 segundos de descanso? Y mientras yo estaba descansando, estaba respirando normal y me dijo, no hagas eso porque eso te puede afectar a las cuerdas vocales. Respira como un bebé. Y le digo, ¿cómo? No, pues tú solo deja que se te infle la panza, no, que no se te muevan los hombros ni tus fosas nasales, nada más como que se te infle la panza despacio, ya exhalas normal. Bueno, entonces, básicamente lo que tú me estás diciendo es el intercambio de gases. El intercambio de gases, y bueno, siempre nos han enseñado que respirar es inhalar, que ingresas aire y exhalar, que sacas el aire. A eso se le denomina transporte o intercambio de gases, porque sí, lo que estamos haciendo es que al inhalar introducimos oxígeno y al exhalar liberamos dióxido de carbono. Entonces, bueno, cuando se hace ejercicio, pues digamos que cuando nos enseñan, porque a veces pues no nos dan las instrucciones adecuadas, pues debemos de inhalar por la nariz y sacar el aire por la boca de manera suave. Entonces, bueno, pues ese es el intercambio gaseoso. Pero bueno, casi siempre o desde pequeños nos dicen que nosotros respiramos oxígeno. ¿Para qué necesitamos ese oxígeno? ¿Te has preguntado en qué momento lo necesitamos o como para qué? Para vivir es como una de nuestras fuentes de vida o para sobrevivir. Más o menos. No tengo aquí una imagen del aparato respiratorio, pero lo vamos a ver de la red. Déjame. Muy bien, ya ves esta imagen, ¿verdad? Sí, sí lo veo. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que si observas, nosotros debemos tratar de ingresar aire por la nariz. Aquí en la nariz y en todo este conducto vamos a tener unas estructuras que permiten que ese aire se caliente y que cuando ingresa a nuestro cuerpo
pues no vaya a causar una descompensación. Pero además, ¿te has dado cuenta que en la nariz? A ver, dime qué tienes en la nariz. Pues los, los mocos que se producen, los pelos. Exacto, tienes vellos y tienes moco. ¿Y para qué servirán esos mocos y ese vello? No sé en dónde había escuchado, no sé si es cierto, pero que al respirar como que hay algunos pues contaminantes, entonces como que los pelos no dejan que pasen. No sé si es cierto, pero esa es como que una idea muy buena que me doy. Exactamente. El aire que respiramos, pues sabemos que tiene un montón de contaminantes. Tiene polvo, entre ellos también hay materia fecal, por ejemplo, los perros que se hacen en todas partes, bueno, en la calle. Entonces, bueno, pues siempre que respiramos, no solo respiramos oxígeno, digamos, esa es la forma romántica de decir, respiramos oxígeno, pero pues en realidad sabemos que el aire contiene un montón de partículas. Entonces, cuando respiramos y cuando ingresamos aire por la nariz, muchas de esas partículas se quedan atrapadas en los vellos y en los mocos. Esa función tienen los mocos, pues como son pegajosos, atrapar la mayor cantidad de partículas que puedan hacernos daño. Pero bueno, aún así pequeñas partículas o gases muy pequeños pueden llegar y pues pueden dañarnos. Entonces, bueno, pues digamos que este es el conducto por el cual deberíamos ingresar ese gas para que se limpie lo más que se pueda y además, digamos que se atemperen. Cuando nosotros respiramos a la boca, pues como no tenemos estas estructuras, así como tragamos el aire, así entra frío y además todo contaminado, porque no tenemos algo en la boca que permite que, digamos, limpie o filtre ese aire. Entonces, bueno, vemos que hay un mismo conducto y que este conducto lleva por un lado al aparato digestivo, que es este que se pierde, que llega al esófago, y hay otro muy importante que es la tráquea. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en la epiglotis se van a encontrar estas cuerdas vocales que cuando hay diferente presión, diferente temperatura, pues sí podría dañarte. Por ejemplo, a los cantantes se les indica que no deben de consumir bebidas frías porque pues pueden dañar sus cuerdas. Entonces, pues eso indica que no van a poder, digamos, trabajar. O, por ejemplo, cuando vamos al médico porque nos duele la garganta, generalmente los médicos dicen que consumas bebidas tibias. Y esto es también para evitar que se dañen esas cuerdas. Pero bueno, más allá de eso, el aire que respiramos va a llegar a la tráquea y esta tiene como destino llegar a los pulmones. En cada pulmón, bueno, pues va a haber ramas branquiales. Estos son los bronquios, los bronquiolos, que bueno, son estas pequeñas ramificaciones. Y después, los más pequeñitos, que aquí no se ven, son los alvéolos, alvéolos pulmonares. Estos alvéolos son muy, muy delgaditos, de tal manera que permiten que haya un intercambio y que de estos alvéolos, digamos, salga el oxígeno y que el oxígeno sea distribuido mediante la circulación sanguínea al corazón para que el corazón bombee con fuerza esa sangre y que esa sangre sea distribuida
por todo el cuerpo para llegar a todas las células. Pero bueno, cuando se hace un intercambio, pues es precisamente eso, intercambio. Tú me das y yo te doy. Entonces aquí en los alvéolos, cuando se da ese intercambio de que se da el oxígeno, pues entonces estos alvéolos no se pueden quedar así como que sin nada. Lo que hacen es capturar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono proviene de todas las células. El dióxido de carbono es un desecho. Entonces, las venas van a pasar por todo el cuerpo, van a capturar, digamos, todos esos desechos, entre esos desechos el dióxido de carbono, que puede ser un gas muy contaminante para la célula. Si una célula se queda con el dióxido de carbono, pues entonces se va a morir. Entonces, bueno, pues ese dióxido de carbono es liberado de cada célula. La sangre, digamos, recoge ese dióxido, se transporta todo el cuerpo, llega al corazón y del corazón se va a los pulmones para que aquí en los pulmones entonces se lleve ese intercambio gaseoso. Nosotros ingresamos el oxígeno, los alvéolos dan oxígeno, pero se llevan el dióxido de carbono. Entonces, cuando exhalamos, lo que liberamos es ese dióxido de carbono que no nos sirve y que si se queda dentro de nuestro cuerpo, pues va a ser un contaminante tóxico. Hasta aquí queda más o menos claro cómo se lleva a cabo este intercambio gaseoso. Sí. ¿Sí? Déjame ver si por aquí encuentro cómo funcionan los alvéolos. Okay. A ver, no he visto este video, pero es de Medline. Medline es un sitio confiable, entonces esperemos que así sea. El aire entra al cuerpo a través de la boca o nariz y rápidamente se mueve a la faringe, garganta, y de ahí pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para evitar que colapse o caiga. Dentro de los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios izquierdo y derecho. Estos se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas llamadas bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeñas bolsas de aire. Estos se llaman alvéolos. Se inflan cuando una persona inhala o toma aire y se desinflan cuando exhala o suelta aire. Durante el intercambio de gases, el oxígeno se mueve de los pulmones al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones. Esto pasa en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están ubicados en las paredes de los alvéolos. Aquí se ven glóbulos rojos viajando a través de los capilares. Las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares. Así de cerca están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan o se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales viajan de regreso al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo la siguiente vez que la persona exhala. El intercambio de gases permite que el cuerpo reponga oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Hacer ambas acciones es necesario para sobrevivir. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Entonces estamos hablando aquí del intercambio gaseoso. Como te digo, creo que desde la primaria
nos enseñan que respirar es inhalar, meter aire y sacar aire. Pero en términos fisiológicos, o lo más correcto eso es solo el intercambio gaseoso. Y bueno, pues vamos a ver entonces ahora sí qué es la respiración y para qué nos sirve que ingrese ese oxígeno. Permíteme, porque se andan peleando acá unos gatos. Se ponen locas. Entonces, bueno, vamos a considerar que el carbono es un elemento que se encuentra en todos los seres vivos. De hecho, el carbono forma aproximadamente el 90% de la estructura de un ser vivo. Entonces, se va a encontrar en toda la vida. En el ambiente, entre los factores abióticos, podemos encontrar carbono, por ejemplo, en rocas que tienen carbonato, ya sea de calcio, o también hay dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo vamos a encontrar generalmente en la atmósfera. Sí, es parte de la atmósfera, pero no sé si recuerdas que cuando excede la cantidad, digamos, normal, pues ya se convierte en un contaminante. Entonces, bueno, pues vamos a ver que el dióxido de carbono, que también es un compuesto formado por carbono, pues está presente en la Tierra. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué se trata o para qué sirve esto. Recordemos que en la Tierra se van a llevar a cabo ciclos que se llaman ciclos biogeoquímicos y que va a estar relacionado
por cómo estos elementos pueden estar tanto en factores bióticos como abióticos. Entonces, consideremos que el carbono se encuentra en el aire o se encuentra en las rocas. De ahí, los organismos fotosintéticos van a tomar principalmente el dióxido de carbono. Van a llevar a cabo la fotosíntesis y a partir de esta fotosíntesis se va a formar glucosa. La glucosa es una molécula que tiene 6 carbonos. Esta molécula es altamente energética. Entonces, bueno, pues se va a encontrar en muchos tejidos vegetales que cuando los animales que se alimentan de estos vegetales, pues van a obtener energía. Cuando estos animales, digamos, vegetarianos, son comidos por otros animales, pues van a transferir esa energía porque pues también van a contener glucosa y bueno, así sucesivamente. ¿Tú consumes glucosa? Tal vez sí, pero no lo tengo como claro qué cosas. Bueno, vamos a presentarte porque tampoco lo tengo ahí, pero solo para que conozcas. Ya ves la página, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues esta es la glucosa, digamos, en su forma tridimensional y nos muestran aquí los átomos. Si lo vemos de una manera lineal, pues es el esqueleto. Lo que aquí vamos a observar es que el carbono, pues es parte de su esqueleto. Esta es la misma, la forma cíclica, digamos como la podemos encontrar en la naturaleza. Claro que pues nosotros no la vemos a simple vista porque consideremos que es una molécula muy, muy pequeña. Entonces, bueno, la glucosa se va a encontrar en una gran cantidad de alimentos. Por ejemplo, cuando consumimos frutas, vamos a tener glucosa, pero también, bueno, hay otro azúcar, otro carbohidrato que se encuentra en la fruta, que se llama fructosa, que esa fructosa puede también llevar a cabo, digamos, una transformación química y se convierte en glucosa. O, por ejemplo, ¿comes azúcar? Sí. ¿Sí? Bueno, pues el azúcar o azúcar común, azúcar de mesa, está compuesto por 2 moléculas, una de glucosa, bueno, se llama sacarosa, y son 2 moléculas, una de glucosa y me parece que una de fructosa. No estoy segura, pero lo voy a investigar. Bueno, lo investigamos. Sí, glucosa y fructosa. Entonces, bueno, pues la vamos a tener. No, es que no me... Entonces, bueno, aquí tenemos la sacarosa, que es la glucosa que es una molécula de 6 carbonos, y la fructosa, que es de 5. Entonces, bueno, pues cuando nosotros consumimos azúcar, estamos consumiendo glucosa.
También cuando consumimos cualquier harina, contiene glucosa. También cuando consumimos cualquier fritura, tiene glucosa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos una dieta rica en harinas, como por ejemplo, a ver, dime algunas. El cereal. Ah, no, El ese cereal, no. sí, el Bueno, cereal, ajá. la tortilla, los tamales, las tostadas, las El pan, tortas, el pan. Entonces, todas estas harinas tienen glucosa. Digamos, si consumimos papa, la papa es almidón. El almidón son muchas moléculas de glucosa, es una cadena muy larga. Entonces, cuando comemos cualquier almidón, todas estas harinas contienen almidones, entonces estamos comiendo glucosas. Y bueno, ¿por qué consumimos glucosas? Bueno, pues ya dijimos que esta es una molécula que es altamente energética. Entonces, mientras más glucosa consumamos, vamos a tener más energía, vamos a tener más calorías. El problema es cuando no quemamos esas calorías o no empleamos esa energía. Pero bueno, pues así como así, esta molécula pues resulta como que un poco complicado saber, bueno, y cómo obtenemos la energía a partir de esta molécula de glucosa. Entonces, para allá vamos. Entonces, bueno, ya tenemos claro que cuando nosotros consumamos principalmente harinas, tubérculos, papas, ya sea, bueno, papas, zanahorias, vamos a estar cereales, vamos a estar consumiendo carbohidratos. Y esos carbohidratos, gran parte de ellos son glucosa. Entonces, bueno, pues ya habíamos visto anteriormente que el ciclo del carbono consiste en que, bueno, pues en los seres vivos, casi todo nuestro cuerpo es carbono. Por ejemplo, los seres autótrofos producen oxígeno y lo liberan, pero para ello requieren el dióxido de carbono. Entonces, cuando adquieren este dióxido de carbono, pues les sirve precisamente para que mediante la fotosíntesis formen estas moléculas de glucosa y estas moléculas de glucosa van a servir de alimento para todos los demás animales. Claro que también las industrias producen mucho dióxido de carbono que, bueno, pues los árboles, las cianobacterias, las algas van a captar para liberar oxígeno y también ya hablamos de que en las rocas pues hay carbonato. Entonces, pues básicamente todo esto es un ciclo. Claro que también consideremos que nosotros podemos alterar este ciclo porque pues ya producimos más carbono del que se tiene considerado como normal, además de que cada vez cortamos la vegetación, contaminamos más las superficies donde pueda haber algas o cianobacterias, pues estamos aumentando la cantidad de dióxido de carbono y disminuimos la de oxígeno. Entonces, bueno, digamos que este es el ciclo del carbono. Y para esto, bueno, pues tenemos que hablar de la fotosíntesis, que es el tema que no saltamos, pero que la siguiente clase la vamos a ver, porque ahorita pues ya nos estamos pasando a
la molécula de glucosa y a saber por qué es tan importante y por qué te duele absolutamente todo. Entonces, bueno, pues ya hablamos de la respiración que empieza cuando hay este intercambio gaseoso. Nosotros inhalamos el oxígeno, liberamos el dióxido de carbono, pero resulta que la verdadera respiración se lleva a cabo en la célula. Es en la célula donde esta molécula de glucosa se va a, digamos, a romper, se va a escindir para que nos pueda proporcionar energía. Vamos a ver que hay respiración aerobia y anaerobia. Y bueno, vamos a ver más adelante estos otros fotosíntesis y respiración en el ciclo de carbono y los organismos autótrofos y heterótrofos, que ya los hemos visto. Entonces, bueno, pues vamos a considerar, pensé que la tenía en la otra presentación, pero entonces de una vez vemos esto de fotosíntesis. Todas las plantas verdes, van a tener, ¿te acuerdas que cuando hablamos de las células vegetales y animales, hablamos que en las células vegetales hay cloroplastos, que son estas estructuras, y que son los que contienen clorofila? Seguramente has escuchado hablar de la clorofila. ¿Te acuerdas dónde has escuchado hablar de la clorofila? De las células. ¿En dónde más? A ver, a ver. Uy. A ver. A ver, cloroplastos. En las células, bueno, que se encuentran en las células vegetales. ¿Y para qué están ahí? Que eran, no sé si recuerdo bien, pero creo que anoté algo como de que era para realizar la fotosíntesis. No recuerdo bien. O creo que era para darle color. Pues exactamente es para realizar la fotosíntesis. Digamos, tiene este pigmento que se llama clorofila, que es el que va a proporcionar la coloración verdosa. La clorofila es una molécula que va a captar todas las tonalidades que no correspondan al verde, digamos que absorbe todos los demás colores y refleja el verde, por eso nosotros lo vemos verde, porque es el único que libera. Entonces, bueno, pues digamos que va a absorber la luz y esa luz va a ser necesaria para que pueda realizar la fotosíntesis. Entonces, bueno, pues en la hoja hay también unas estructuras que se llaman estomas, que lo que hacen es que son como unas ventanas que van a permitir que entre el dióxido de carbono y que se libere el oxígeno. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que el cloroplasto es fundamental para que se lleve a cabo la fotosíntesis, pero resulta que en la planta también hay mitocondrias. ¿Te acuerdas para qué existen las mitocondrias? A ver, creo que sí, también lo anoté. A ver. No es necesario que estudies bien porque en el examen no te van a dejar sacar el cuaderno. A ver. Mitocondria. Es la que lleva a cabo la respiración celular. Exactamente. Entonces, bueno, pues el cloroplasto
va a ser importante para producir oxígeno, pero pues este oxígeno se va a emplear para llevar a cabo la respiración en la mitocondria. La mitocondria va a producir dióxido de carbono, que es lo que va a requerir el cloroplasto para realizar la fotosíntesis. Entonces, digamos que es un ciclo en el cual se van a estar empleando estos dos, digamos, reactivos o productos. Entonces, durante la fotosíntesis, se llama fotosíntesis porque para sintetizar algo, pues se requiere luz, por eso es foto. Requerimos luz y generalmente esta luz va a ser la del sol. En la actualidad y digamos con la tecnología ya se pueden hacer invernaderos o podemos diseñar huertos o hacer crecer plantas ya con luz artificial, pero pues consideremos que de manera natural es la luz del sol. Entonces, esta luz la van a transformar para producir energía química, la energía química que se encuentra en los alimentos. Entonces, esta fotosíntesis va a llevarse a cabo en dos fases, una lumínica, que es dependiente de la luz y además, bueno, va a ser independiente de la temperatura, y una oscura que generalmente se lleva en el envés de la hoja o en algunas plantas, bueno, solo se lleva a cabo durante la noche y bueno, pues esta fase oscura no depende de más bien depende de la temperatura, pero no depende de la luz. Por eso se llama oscura, porque, bueno, se lleva a cabo sin que haya luz. Entonces, bueno, pues vamos a tener las cianobacterias, pero recordemos que también las algas verdes y las plantas verdes realizan la fotosíntesis. Entonces, tenemos la luz, tenemos el pigmento, que es la clorofila, tenemos agua, que por eso es súper importante que las plantas tengan agua, y el dióxido de carbono que se va a encontrar en el ambiente, el gas que se encuentra en el ambiente. Entonces, estas son sustancias inorgánicas y a partir de esto se van a formar carbohidratos. Principalmente, ya dijimos, glucosa y fructosa. Pero bueno, aquí vamos a considerar a la glucosa y va a liberar oxígeno. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, bueno, pues digamos de manera general, en la fotosíntesis vamos a tener esta fase en la que aquí tenemos el cloroplasto y aquí tenemos estos saquitos apilados. A estos saquitos se les llama tilacoides y cuando están en conjunto se les llama grana. Entonces lo que sucede aquí es que ingresa la energía solar o la energía lumínica y aquí se van a llevar a cabo, como es mucha energía, es tanta energía que esa energía es capaz de romper las moléculas de agua. ¿Te acuerdas cómo está conformada la molécula de agua? Era de H2O. H2O. Entonces, aquí lo que sucede es que se dividen o se separan el oxígeno del hidrógeno. Entonces, bueno, se separan y, bueno, hay muchas moléculas. Mediante procesos químicos que consiste en que los electrones y que los átomos están, digamos, brincando entre estos sacos, bueno, pues se van a estar formando nuevas moléculas y algunas de esas moléculas que son altamente
energéticas, como el ATP. En este espacio que hay en el cloroplasto, se lleva a cabo algo que se llama ciclo de Calvin. Y bueno, pues este ciclo no es más que el ingreso del dióxido de carbono, que ya dijimos que ingresa a la planta este dióxido de carbono, y entonces, bueno, se llevan a cabo diferentes transformaciones químicas que tienen que ver con la adición de varias moléculas de dióxido de carbono. Por ejemplo, aquí si entra una molécula de dióxido de carbono, bueno, ¿cuántas moléculas se van a requerir para que se forme una glucosa? ¿Cuántas te imaginas? No me acuerdo, bueno, me acuerdo que estaban compuestas por algo de 2 de glucosa, creo. Pero para que nada más vamos a querer una glucosa, ¿te acuerdas cuántos carbonos tiene una glucosa? No, pero creo que sí eran varios. O dijiste, creo que nada más que 2. No, la glucosa tiene 6 carbonos. No sé si te acuerdas que es como un hexágono. Ah, sí. Entonces, bueno, pues si aquí entra solo una molécula de dióxido de carbono, en este ciclo, digamos, se llevan a cabo esas transformaciones para que se convierta en una molécula de 2 carbonos, una de 3, otra de 4, 5 y 6. Y ya cuando se forma la molécula de 6 carbonos, ya tenemos un carbohidrato de 6 carbonos, un glúcido. Entonces, digamos que ese glúcido ya se libera. Nuevamente, bueno, pues aquí tenemos en la fase lumínica o luminosa o la fase primaria, energía solar que necesitamos y el ingreso del dióxido de carbono. Tenemos a la clorofila, que en el centro tiene un átomo de magnesio y que, bueno, pues esto permite que se pueda captar con mayor intensidad la luz. Nuevamente, bueno, pues aquí tenemos este mismo esquema que vimos. Resulta que, bueno, pues aquí ya tenemos el ciclo de Calvin, en el cual se va a formar la glucosa y básicamente, bueno, pues cuando tenemos este sistema de saquitos o de bolsitas, los tilacoides, bueno, pues lo que se va a estar dando es que van a brincar electrones, como te decía. En la fase secundaria o fase oscura, bueno, pues ya tenemos hace un momentito la formación de glúcidos. Y a ver, déjame ver si la tengo aquí. Sí, bueno, este es el ciclo de Calvin. Recordemos que, bueno, pues entra una molécula, pero para que se forme un glúcido, necesitamos que ingresen 6 moléculas. Entonces, por ejemplo, entran 6 moléculas de dióxido de carbono y lo que te decía, se van a llevar a cabo estas transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 6 moléculas. Una molécula que tiene 6 carbonos, después tenemos 12 moléculas, pero que tienen solo 3 carbonos, luego otras 12 moléculas que tienen también 3 carbonos y así sucesivamente. Entonces, en todas estas transformaciones se requiere energía y también se van a producir, digamos, algunos productos como de desecho. De tal manera que aquí se va a llevar a cabo una ecuación de óxido-reducción.
Tal vez ahorita no nos queda claro, pero lo vamos a ver más adelante en química. Pero sí es Creo muy que sí ya, importante. ¿Mande? creo que sí ya lo he visto. Creo que sí ya lo he visto. Exactamente. Eh, Entonces, bueno, ¿sí? ajá, creo que lo que se tenía que hacer era en base a una tabla de que el hidrógeno tenía más uno de oxidación, creo. El oxígeno tenía -2 y el hidróxido de carbono, creo, era -1. Entonces ya en base a eso depende a la, a los elementos que estén. Eh, por ejemplo, ahí tenemos la de H2O. Creo que primero siempre se toma el oxígeno, entonces le ponemos -2. Ay, ya no me acuerdo qué se hacía, pero era como que en algunos era una resta y en otros multiplicación, pero era algo así, pues. Digamos, tiene que ver con cuántos electrones ganan, cuántos electrones pierden, Ajá. y es necesario saber para ver cuántos átomos necesitamos que puedan unirse a cierto átomo. Por ejemplo, el oxígeno, como bien lo dijiste, tiene un número de oxidación de -2. El hidrógeno tiene número de oxidación de +1. Entonces, ¿qué va a suceder? El hidrógeno va a proporcionar su electrón al oxígeno. Entonces, aquí ya el oxígeno parcialmente va a quedar negativo, pero para completar la regla del octeto, que también vamos a ver más adelante con química, el oxígeno necesita otro electrón, por lo tanto, va a llegar otro hidrógeno y le va a decir, bueno, pues yo también te presto mi electrón. Entonces, así ya queda una molécula, digamos, parcialmente neutra, porque sabemos que el agua como tal es un dipolo, pero que está cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, bueno, digamos que en estas ecuaciones de óxido de reducción tiene que ver con cuántos electrones se están compartiendo o que algunos ganan, algunos pierden. Entonces, digamos que en general, la ecuación de la fotosíntesis es que ingresan 6 moléculas de dióxido de carbono y se requieren además 12 moléculas de agua mediante la energía lumínica y la presencia de la clorofila, porque bueno, aunque haya luz, si no hay clorofila, pues simple y sencillamente no se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces, mediante esta energía de luz, energía lumínica y la clorofila, se va a llevar a cabo una transformación en la cual vamos a tener una molécula altamente energética o que va a producir una gran cantidad de energía. Y esta es la glucosa C6, porque aquí tenemos 6 carbonos, H12O6. Va a liberar 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Entonces, bueno, aquí vemos que como un producto de desecho de la fotosíntesis tenemos al oxígeno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, nuevamente, bueno, pues es lo mismo. Dióxido de carbono, agua y luz, más clorofila. Bueno, pues vamos a tener glucosa, oxígeno y me faltó aquí agua. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que
de la fotosíntesis vamos a tener principalmente glucosa y oxígeno. Entonces, bueno, pues ya vimos todo esto y este rollo de la fotosíntesis y que nos va a proporcionar esta molécula altamente energética. Pero en algún momento escuchaste que produjera energía. No. Cuando hablamos de altamente energética, pues quiere decir que, pues sí, tiene mucha energía, pero hasta que no es degradada, no va a producir esa energía. Por ejemplo, una manzana tiene energía. Pues tal vez tendrá algunos nutrientes, pero realmente no sé si eso es energía. Bueno, en este caso se le llama energía química potencial, porque la energía está ahí, pero hasta que no te la comas, no va a ser transformada, asimilada, para que tú puedas obtener la energía máxima. Entonces, esta energía que está ahí como almacenada, que ahí está, pero si no te la comes, pues simple y sencillamente ahí se queda. Entonces, para que los seres vivos podamos tener energía, necesitamos sintetizar una molécula que se llama ATP, se llama adenosín trifosfato. Entonces, esta molécula sí es altamente energética. Entonces, aquí haya ATP. Sí, yo digo que sí. Bueno, aquí no hay ATP. Por ejemplo, aquí hay ATP. Pero lo que nos indica es que de ATP se forma ADP, adenín trifosfato a adenín difosfato. Aquí la P es de un grupo fosfato que se produce con fósforo y oxígeno. Esta es una molécula altamente energética. Entonces, cuando tú pierdes un fosfato, estás perdiendo energía y por lo tanto ya no es tan energética. Aquí en esta vía o en este ciclo, lo que te indican es que más bien se requiere energía para producir moléculas de glucosa. Entonces, para que la planta produzca glucosa, se requiere mucha energía, pero como tal, cuando se produce la glucosa, no va a producir energía. Es así como algo medio extraño. Para sintetizar esto, requieres energía, pero como un producto no tienes energía. Esta energía la vas a tener hasta que esta molécula grande se haga más pequeñita. ¿Sí queda más o menos cómo está este proceso? ¿O es muy complicado o confuso? Sí, un poco confuso. Bueno, vamos a ver si con lo que veamos se empieza a aclarar un poco. Entonces, bueno, digamos que para que nosotros tengamos energía, para que tú hagas ejercicio, requieres ATP. La glucosa como tal no te sirve de nada. Para que tú tengas los ojos abiertos, para que pongas atención, para que estés jugando, para que leas, para todo, requieres ATP. Si no tienes ATP y nada más tienes almacenada ahí la glucosa, no te sirve absolutamente de nada. Entonces, vamos a ver cómo vamos a producir ese ATP. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que se puede llevar a cabo por dos etapas.
Una se llama glucólisis y otra se llama como tal respiración y que puede ser anaerobia o que puede ser aerobia. Entonces, bueno, pues vamos a tener que la glucólisis, si hablamos de los seres eucariontes, ¿te acuerdas quiénes somos los eucariontes? A ver. Ay, aquí lo debe tener. Es que sí tenía una tablita. Pues somos, diría que somos nosotros, pero creo que son las procariontes. O sea, de las que estamos... no, ya me revolví. No, procariontes son las bacterias, arqueo y eubacterias, porque no tienen núcleo. Y los eucariontes somos todos los que tenemos núcleo. Es necesario que estudies mucho. Ok. Entonces, bueno, pues si tenemos a las eucariontes, la glucólisis, bueno, en ambas se va a llevar a cabo en el citoplasma. La glucólisis siempre se va a llevar a cabo en el citoplasma y en las eucariontes, dependiendo si son aerobias o anaerobias, también se va a llevar a cabo la fermentación en el citoplasma. Pero en las eucariontes se lleva a cabo principalmente en mitocondrias. Entonces, bueno, pues de qué se tratan estas dos fases. En la glucólisis entra la glucosa, esa molécula de 6 carbonos, a la célula. Entonces, cuando nosotros comemos, todo lo que comemos y que tiene glucosa, como ya dijimos, todas las harinas, así si nos comemos un tamal, el tamal tiene harina. Entonces, bueno, pues la larga molécula de almidón se va a romper para que ya queden nada más esas moléculas de glucosa y esas moléculas de glucosa van a ser absorbidas en el intestino, principalmente en el intestino delgado, van a migrar a sangre y la sangre las va a distribuir a todas las células, absolutamente a todas las células del cuerpo. Entonces, entra la glucosa y aquí en el citoplasma, esa glucosa se va a romper o se va a dividir o se va a transformar en 2 moléculas de ácido pirúvico. Bueno, no es necesario que aprendan los nombres en este momento, pero lo que quiere decir aquí es que de una molécula de glucosa de 6 carbonos se van a producir 2 moléculas, cada una de 3 carbonos. Cuando hay esta ruptura, entonces se genera una molécula de ATP. Entonces, pues aquí ya tenemos esta energía. Si seguimos, déjame bajar un poquito esta. Si resulta que no hay oxígeno, bueno, pues se va a llevar a cabo una respiración anaerobia. Anaerobia quiere decir que no hay oxígeno y entonces a ese proceso se le denomina fermentación. Y en esta fermentación, los productos que se originan a partir del ácido pirúvico son ácido láctico o etanol.
vamos a verlo más adelante. Y si resulta que si hay oxígeno y es una célula eucarionte, bueno, pues se va a llevar a cabo también un ciclo, se le llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico. Se va a llevar a cabo también un transporte de electrones, porque la membrana pues también tiene, la mitocondria tiene como varias membranitas, y cuando los electrones brincan entre esas membranas, se produce energía. Entonces, bueno, pues aquí, en este ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se transforma en varias moléculas. De repente son 3, de repente son 4, de repente son 2, de carbono. Y después, bueno, pues como aquí en este ciclo, lo principal es que en este ciclo se van a generar electrones y además, bueno, se van a liberar iones de hidrógeno que, bueno, pues van a ser empleados en este transporte para generar ATPs. Entonces, tenemos que aquí, como tal, en este proceso de respiración, en la glucólisis, se genera ya ATP. Si hablamos de la fermentación, se genera también ATP. Si hablamos de la respiración aerobia, vemos que en el ciclo se genera ATP y en el transporte de electrones también se va a generar ATP. Entonces, bueno, pues aquí ya vemos que sí hay generación de energía. La generación de energía o de moléculas altamente energéticas o que ya van a proporcionar energía a partir de el rompimiento de la glucosa. ¿Más o menos claro? Sí, más o menos. Entonces, nuevamente tenemos aquí la glucosa. Esto se va a llevar a cabo en el citoplasma y a partir de glucosa, bueno, si observas, se llevan a cabo varias transformaciones y estas transformaciones, bueno, lo que nos indica es que al final de esta glucólisis se forma ácido pirúvico. Aquí tenemos dos moléculas de ácido pirúvico, es decir, el ácido pirúvico o piruvato son moléculas de 3 carbonos. La glucosa tiene 6, entonces para que se formen estos ácido pirúvico, bueno, pues lo que hace es que se divide, no es así tan fácil como que ahí se divide, ¿no? Se llevan a cabo todos estos pasos, pero como resultado entonces tenemos dos moléculas de 3 carbonos, y en este proceso, al llevarse a cabo toda esta transformación y toda esta separación, digamos, se producen dos moléculas de ATP. Entonces, como resultado de la glucólisis, tenemos dos moléculas de piruvato, tenemos dos ATPs, o estas otras dos moléculas que por el momento no vamos a requerir, no requerimos conocerlas mucho, pero bueno, van a servir para que se pueda generar energía más adelante. Y bueno, pues tenemos agua metabólica. Con esto, a ver, voy haciendo la cuenta. Glucólisis, 2 ATPs. Anótalo por ahí. Entonces, bueno, pues ya terminamos de hacer la glucólisis. Y de la glucólisis, pues todavía tenemos esa molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. Pues resulta que en estos organismos no se va a llevar a cabo una respiración aerobia, es decir, no hay oxígeno disponible. Por lo tanto, bueno, pues se requiere una respiración anaerobia o una fermentación.
Entonces, o estos organismos anaerobios van a descomponer todavía más esa molécula de 3 carbonos para obtener ATP. Y esto sucede con los lactobacilos y con las levaduras. ¿Dónde encuentras lactobacilos? En las algas, creo. No. En las bacterias. ¿En qué bacterias? A ver. No, no me acuerdo. A ver, piénsale un poquito. Perdón, es que se te está escuchando Que le trabado. pienses un poquito. Ok. ¿Te gusta el yogur? Sí. ¿Te gusta el Yakult y todas estas bebidas? Sí. ¿Qué contienen? Contenían lactobacilos. Exactamente. Contienen lactobacilos. Y estos lactobacilos lo que hacen es que la glucosa van a transformarla en ácido láctico. Es por eso que generalmente el yogur pues tiene ese sabor medio acidito, gracias a los lactobacilos y al ácido láctico que producen. Entonces, sí ves mi presentación, ¿verdad? Sí. Es que de repente como que ya no la veo. Entonces, bueno, a partir de glucosa se lleva a cabo la glucólisis que va a formar este ácido pirúvico. Y después, este ácido pirúvico es transformado a ácido láctico. Entonces vamos a ver cuántas moléculas tiene, bueno, más bien cuántos átomos de carbono. Aquí tiene 1, 2 y 3. El ácido láctico también tiene 3, pero cuando se hace esta conversión, aquí se producen 2 ATPs. Entonces, si hacemos un balance, vamos a tener que tenemos la glucosa, el ácido láctico y los 2 ATPs. Por ejemplo, tú hiciste mucho ejercicio, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues resulta que estamos hablando de los lactobacilos, pero también cuando nosotros requerimos mucha energía, a las células no le da tiempo de llevar a cabo todo el proceso de respiración y por lo tanto, lo que la célula dice, yo necesito energía ya, ahorita, y principalmente en las células musculares. Entonces, lo que hacen es que, aunque no tenga oxígeno, pero tengo glucosa, bueno, pues tengo que emplearla rápido para tener energía. Entonces, en todas tus células musculares que trabajaste cuando hiciste energía, sucede que a partir de la glucosa generaste energía rápida, pero como resultado también tienes la célula produjo ácido láctico. Entonces, todo ese dolor que tienes, como que te corta, es acumulación de ácido láctico o cristales de lactato que se forman porque la célula entró a un proceso de fermentación. En ese momento, la célula lo que quería era energía rápida, aunque no, digamos, no llevara a cabo todo el proceso. Entonces, como no lleva a cabo todo el proceso largo, lo que hace es entrar a fermentación o anaerobiosis y por lo tanto se forma ácido láctico. Así que a ti te duele todo el cuerpo porque tienes una acumulación de ácido láctico o de lactato en todas tus células musculares. Lograste hacer tu energía, tuviste tus ejercicios, tuviste la energía que en ese momento requerías, pero como resultado, pues se te quedó ahí acumulado el ácido láctico. ¿Más o menos claro hasta ahora? Sí, entendí algo como de, bueno, así casi pequeño de que yo necesitaba o pedí esa energía y ya después de que la utilicé me quedé con sin energía y por eso me duele, pero Te quedaste sin realmente energía, pero te quedaste con el ácido láctico almacenado. ajá, Exactamente. Entonces, para que digamos, se disuelvan esos cristales de ácido láctico, lo que requieres es hacer ejercicio, pero bien oxigenado. Que hagas ejercicio tranquilo, con calma, y poco a poco ese ácido láctico se va a ir transformando para que ya no esté como en forma de cristales que esté dañando a la célula. Entonces, si ya no querías hacer ejercicio, pues sí es conveniente que hagas ejercicio, pero que lo hagas, digamos, con una respiración adecuada, o que también hagas un intercambio gaseoso adecuado. Eso es con respecto al ácido láctico, que lo llevan a cabo los lactobacilos, pero que también, digamos que todos los seres vivos, cuando requerimos, por ejemplo, es una estrategia de estrés. Generalmente es esta vía alterna para cuando un animal está en peligro y tiene que escapar. Por eso las células musculares tienen esta capacidad de producir energía, aunque es poca energía, pero que le da tiempo al individuo para correr, para escapar. Ya después, pues le duele todo, pero es energía que necesita para protegerse. En el caso de los seres humanos, pues no estamos protegiéndonos o nuestra vida no está en riesgo, pero digamos que tu calificación pues sí estaba en riesgo, entonces por eso hiciste el ejercicio.
esta estrategia es una estrategia de sobrevivencia. Pero bueno, pues hay otra fase de fermentación que se lleva a cabo en las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares y bueno, pues estas en la actualidad pues son muy empleadas principalmente en la industria para producir alcohol. A partir de la glucosa, bueno, la glucosa entra a la célula en el citoplasma, se lleva a cabo la glucólisis, como ya dijimos, se forma el ácido pirúvico, y bueno, pues de aquí se llevan a cabo estas transformaciones. Observamos que también el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, el acetaldehído tiene 2 y el etanol tiene 2 carbonos. Entonces, aquí de ácido pirúvico se forma etanol y además, bueno, se va a liberar, como aquí queda un dióxido, recordemos que en la naturaleza nada se pierde, solo se libera, se transforma como una molécula de dióxido de carbono y se producen 2 ATPs. Entonces, por ejemplo, cuando has hecho pan, hot cakes, No, pero creo que sí he visto cómo los hacen. o has visto el pan que tiene como muchos hoyitos en su interior. Ah, sí, sí. Bueno, pues sucede que al pan le ponen levaduras precisamente para que la levadura consuma esa glucosa y al consumir esa glucosa la transforma en alcohol. Claro que cuando nosotros comemos el pan ya no detectamos ese sabor de alcohol. ¿Por qué? Porque con la cocción se evapora, pero además también se evapora el dióxido de carbono y todos esos como hoyitos, o cuando estamos haciendo hot cakes, todos esos hoyitos que le están saliendo nos indican que hay una liberación de dióxido de carbono. Entonces, todos los hoyitos que veas en el pan es porque se está liberando el dióxido de carbono. Y bueno, pues sí, cuando consumimos pan, pues sí es como contiene mucha harina, pues es un alimento altamente energético. También se emplea en toda la industria vitivinícola para producir, bueno, alcohol, vino, cerveza, etcétera, etcétera. Muchas de las bebidas son fermentadas, bueno, como el pulque, por ejemplo. Entonces, se requiere que la glucosa sea transformada para obtener etanol. Y en el caso, pues, de las levaduras, pues a ellas el etanol lo liberan al ambiente y se quedan pues, con sus 2 ATPs. Y esto, bueno, pues es energía suficiente para que ellas puedan vivir. Entonces, digamos que de manera general, la ecuación de la fermentación láctica es que tenemos 2 ácidos pirúvicos más 2 ATPs. Como resultado de la fermentación alcohólica, ingresan 2 ácidos pirúvicos y como resultado vamos a tener 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP. Entonces, estos son los productos, lo que se requiere, y esto es lo que se produce. En la fermentación alcohólica, esto es lo que se requiere y esto es lo que se produce. ¿Está más o menos claro? Sí. Entonces, bueno, hasta aquí, en la fermentación, ¿cuántos ATPs se forman?
2. 2. Pero, bueno, aquí estamos partiendo del ácido pirúvico. Recuerda que para que se formen ácidos pirúvicos, en la glucólisis ya llevamos 2 ATPs. Y ahora, si entramos a la fermentación, se van a formar otros 2 ATPs. Entonces, ¿cuántos ATPs tenemos en total? 4. 4. En la alcohólica, ¿cuántos se formaron de la glucólisis? Otra vez que se trabó. ¿A que cuántos ATPs se formaron de la glucólisis? 2. 2. Y como resultado de la fermentación alcohólica, ¿Serían otros 2 o igual serían los 2? sí, serían otros 2. Entonces, tanto de la fermentación láctica como de la alcohólica, vamos a tener como resultado, 4. ya contando la glucólisis, 4 ATPs. ¿Sí? Entonces, bueno, déjame cerrar la puerta. Sí. Bueno, entonces, otra vez vemos. Ahora sí vamos a entrar a la respiración aerobia. En esto, bueno, llevamos a cabo un proceso redox en el cual en la oxidación una molécula cede electrones y en la reducción una sustancia o molécula va a aceptar electrones. Entonces, al igual que como sucede en el ciclo de Calvin, hay estas reacciones redox. También en el ciclo de Krebs suceden estas reacciones de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que es nada, como te dije, que los electrones van saltando de membrana en membrana. Y bueno, aquí sí es importante mencionar que en los eucariontes llevar a cabo este proceso de respiración aerobia, es decir, cuando hay oxígeno en las mitocondrias, en tanto que en los procariontes se va a llevar a cabo en el citoplasma, porque recordemos que los procariontes no tienen mitocondrias. Entonces, bueno, pues vamos a ver respiración aeróbica. Siempre recordemos, va a ser oxígeno y a partir del ácido pirúvico
se va a formar dióxido de carbono y agua. Entonces, bueno, consideremos de manera general que esta es una célula. Tenemos el citoplasma, en donde se lleva a cabo la glucólisis. Glucólisis, se forma el ácido pirúvico y en la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Vemos que entonces este ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Entonces, bueno, pues aquí vemos que en este ciclo se lleva a cabo la transformación de estas moléculas. Puede ser que esta molécula, por ejemplo, el ácido cítrico, tiene 4 carbones, 4 carbonos, el ácido cisanítico tiene 4, isocítrico tiene también 4, pero si observamos, bueno, pues también se empiezan a cambiar los átomos que están a su alrededor. Entonces, bueno, pues esto va a permitir que se generen diferentes moléculas, incluso, bueno, pues haya producción de ATP. Entonces, bueno, pues aquí, de este ciclo de Krebs, sigue una cadena transportadora de electrones. Y como ya vimos, bueno, pues estos electrones brincan en niveles. Y esto, pues también se puede decir que es una fosforilación oxidativa. Es decir, hay grupos fosfatos y se va a llevar a cabo precisamente esta oxidación. Recordemos que dijimos que la oxidación indica que los electrones van o que las moléculas van cediendo o van perdiendo electrones. Entonces, bueno, básicamente esto es así muy general, no lo vamos a ver a detalle. Aquí vemos cómo los electrones, digamos, van bajando de nivel y esto, bueno, pues permite que se vayan formando ATPs. Aquí los electrones brincan entre las membranas mitocondriales. Entonces a esto se le llama gradiente, porque digamos van bajando como de nivel. Entonces, bueno, pues básicamente aquí tenemos a estos, esta es la mitocondria, estas son las crestas mitocondriales, y es aquí donde los electrones, digamos, brincan de un nivel a otro, donde hay, digamos, esta salida de protones y de iones hidrógeno. Esto es lo que hace que haya, digamos, diferentes cargas o un gradiente. Nuevamente, bueno, pues aquí tenemos a una mitocondria. Y bueno, a partir de esto, vamos a tener que, después del ciclo de Krebs y del transporte de electrones, la cadena de transporte de electrones, vamos a tener que, aquí es precisamente aquí donde necesitamos el oxígeno, porque el oxígeno va a intervenir para que esos electrones sean prestados o sean compartidos. Entonces, el oxígeno realmente va a estar interactuando hasta esta parte final de la respiración. Y bueno, precisamente es aquí donde se van a formar moléculas de agua, pero durante todo este proceso se forman ATPs. Y bueno, pues vamos a ver cuántos ATPs se forman. Como resultado de todo este proceso, vamos a tener, bueno, específicamente de este proceso, vamos a tener que se producen 36 ATPs. Entonces, si consideramos desde el inicio que vamos a tener
una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, vamos a tener como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, vamos a tener 6 moléculas de agua y vamos a tener 38 ATPs, 2 que se formaron en la glucólisis, 36 que se formaron en todo este proceso que se lleva a cabo en mitocondrias. Entonces, ¿dónde se produce más ATP? ¿En la fermentación o en la respiración completa, respiración aerobia? En la respiración ¿En la respiración qué? aerobia. Aerobia, exactamente, porque pues sí hay mucha diferencia de 4 a 38. Simple y sencillamente tenemos ahí 34 ATPs de diferencia. Y hablando energéticamente, pues es muchísimo. Entonces, digamos que de manera general, de manera normal, en todo nuestro cuerpo se lleva a cabo esta respiración aeróbica. Si tú empiezas a demandarle mucha energía a tus células musculares te van a decir, no, no tengo, no puedo darme ese lujo de que el piruvato se vaya a la mitocondria y ahí se lleve a cabo todo este proceso. No me da tiempo, entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a fermentación. Y bueno, ahí va a producir la energía suficiente para que tú puedas huir, para que puedas hacer tus ejercicios, pero además no va a ser de manera muy prolongada. No podrías haber estado horas haciendo ese ejercicio tan intenso. Es solo un momento y es como un mecanismo, como ya lo habíamos dicho, principalmente en los animales, un mecanismo para sobrevivir. Entonces, bueno, por eso, como no puede esperarse a realizar todo este proceso de respiración aeróbica, se va a fermentación y produce poquita energía, la suficiente, pero además produce el ácido láctico o el lactato, que es el que se te queda acumulado y que por eso te duele todo el cuerpo. Cuando de manera normal o de manera regular haces ejercicio, lo que sucede es que tus células se van acostumbrando y entonces empiezas a tener una respiración más adecuada. Una respiración que incluye desde el intercambio de gases, que lo realizas de manera más eficiente y que además tus células empiezan a realizar esta fermentación, o bueno, más bien no la fermentación, esta respiración aeróbica, también de una manera más regulada, de una manera más rápida y que va a producir más energía sin que se te acumule ácido láctico. Entonces, no sé si hasta aquí ya comprendes un poco más por qué te duele, por qué produces, o bueno, por qué tienes ese dolor muscular y cómo se genera la energía que vas a obtener, digamos, de los alimentos. Sí, ¿Sí? así que lo que entendí fue como de todo lo que como se transforma en energía y al momento de hacer estos ejercicios, pues ocupo todo o mayormente la energía para poder realizarlos. Pero al terminar me quedo sin energía y lo único que se me queda eran los ácidos y como Exactamente. que eso me empieza como a dañar Así o es. a dañar la célula, habías dicho. Sí, aunque eso, digamos, con el tiempo, el ácido láctico se va a ir degradando.
y ya no va a causar algún daño. Digamos, el daño es sobre todo porque como son cristales, ocasionan como más fricción en la célula, pero no te van a dañar así como para siempre. Nada más es la molestia. Sí. En tanto que, bueno, pues cuando no haces ejercicio o que lo haces de manera regular, se lleva a cabo un proceso de respiración aeróbica. Y por lo tanto, bueno, pues ahí sí tienes más energía, más. En este caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante qué sucede precisamente con toda esta energía que consumes. Estamos viendo aquí que, pues de una molécula, tan solo de una molécula de glucosa, pues tenemos mucha energía. ¿Qué pasa cuando consumimos mucha energía, bueno, muchas moléculas de glucosa o muchos alimentos en general y no empleamos esa energía? ¿Qué es lo que sucede? A ver, otra vez, porque no se escuchó. Bueno, vamos a ver después precisamente cómo el tema siguiente, que no vamos a ver ahora, pero es precisamente, bueno, cuando tú consumes moléculas altamente energéticas, pues tu cuerpo produce energía y esta energía pues también tiene que ver con las calorías. ¿Qué sucede cuando consumes alimentos altamente energéticos y no gastas esa energía que te están proporcionando? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿La energía se desperdicia? La energía se desperdicia o vamos a ver cómo se va a ir acumulando. Tal vez si tengas mucha energía, si tengas mucho ATP y no lo usas, tu cuerpo va a llegar un momento en el que diga, ya basta, no puedo estar gastando también energía, porque bueno, no lo mencionamos, pero en todo este proceso, pues también tu cuerpo gasta energía en todas esas transformaciones o reacciones químicas. Claro, se obtiene más ventaja que lo que invertiste, pero finalmente es, si tú no estás empleando energía, pues como para qué voy a hacer todo ese proceso. Es como si te dicen, bueno, pues, ¿para qué vas a estar limpia y limpia la casa si la casa está limpia? Como para qué, si ya barriste, no te puedes pasar toda la vida barriendo. Entonces, ¿para qué? Si tienes energía disponible, ¿para qué la célula va a seguir produciendo ATP si no lo usas? Bueno, pues el hecho de que no usemos esa energía puede ser factor de que la glucosa y otras moléculas se empiecen a almacenar. Y entonces, este almacenamiento hasta cierto punto es benéfico porque pues vamos a ver que la glucosa es la principal molécula energética. Cuando necesitas energía es la principal molécula y la que se va a emplear rápidamente. Pero si tú, como ahora está pasando, tenemos una vida sedentaria y además pues casi no vamos a la escuela y casi no nos movemos y permanecemos sin hacer actividad física, toda esa glucosa se almacena en el hígado después de que haya tanta glucosa transformada que se llama glucógeno,
pues también se pueden llevar a cabo reacciones químicas que van a formar grasa, y si además consumimos mucha grasa, bueno, pues esto va a ocasionar problemas nutricionales y que llevan a que también haya problemas en salud en todos aspectos, desde la circulación, el corazón, los riñones, el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver también con nuestra nutrición y salud. Pero eso, bueno, pues ya lo vamos a ver más adelante. Pero que se quede hasta aquí. Espero que haya quedado claro. Necesito que para la próxima ocasión que nos veamos, me hagas un cuadro comparativo entre fotosíntesis y respiración. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? ¿Cuáles son los productos de la respiración? ¿Cuáles son los reactivos de la fotosíntesis? ¿Cuáles son los reactivos de la respiración? Ok. ¿Sí? Bueno, pues, si quieres, bueno, esperamos, tenemos ya nuestro descanso. Vamos a tener una plática de agaves, por si quieres estar, o si no, a las 11:30, más o menos 11:40, espero que termine. Ok, entonces te espero, bueno, entro a las 11:40. Sale pues, entonces, bueno, por aquí nos vemos. Gracias. A ti.